Lectura del libro del Génesis. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: dirigíos a José y haced lo que él os diga. Cuando el hambre cubrió toda la tierra, José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron entre otros a comprar grano, pues había hambre en Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron pues los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente. ¿De dónde venís? Contestaron: de tierra de Canaán, a comprar provisiones. Y los hizo detener durante 3 días. Al tercer día les dijo: yo temo a Dios, por eso haréis lo siguiente y salvaréis la vida, si sois gente honrada. Uno de vosotros quedará aquí encarcelado y los demás irán a llevar víveres a vuestras familias hambrientas. Después me traeréis a vuestro hermano menor. Así probaréis que habéis dicho la verdad y no moriréis. Ellos aceptaron y se decían: estamos pagando el delito contra nuestro hermano, cuando le veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso. Por eso nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén: no os lo decía yo, no pequéis contra el muchacho, y no me hicisteis caso. Ahora nos piden cuenta de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró, después volvió a ellos. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y a reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero,
Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que ayer Jesús les decía a los discípulos: pónganse a disposición del dueño de la mies para que él envíe obreros a su mies, ahora los llama y los envía. Pero para enviarlos primero los capacita. Nos dice que llamó a sus 12 discípulos. Estos 12 van a representar el nuevo pueblo. El pueblo antiguo estaba constituido por 12 tribus. Pero ahora vamos a ver que estos 12 tienen una característica particular. Y dice que les dio autoridad. Algunas traducciones un poquito descuidadas traducen les dio poder. Y esas traducciones descuidadas nos llevan a hacer una pésima teología. Cuando dice que les dio autoridad, la palabra autoridad en el Evangelio tiene una relación directa con el Espíritu Santo. Así que la autoridad es esa fuerza de libertad y de vida que infunde el Espíritu Santo en cada creyente. La autoridad es el Espíritu de Jesús en cada uno de sus seguidores. Así que darles autoridad no es darles mando. Fijémonos una cosa: el poder implica imposición, y donde hay imposición no hay libertad. Donde hay imposición, la vida se disminuye. Fíjense cómo la humanidad en este momento está levantando su voz de protesta contra toda forma de arbitrariedad, no importa que sea por parte del Estado. Es que no hay nadie que tenga derecho a reprimir la libertad de las personas. Y si nosotros reconocemos eso, Dios con mayor razón. Entonces, eso de presentar a Dios como un poder que avasalla, que aplasta, eso es una pésima manera de entender a Dios. Así no es Él. Por el contrario, Dios es el que crea las condiciones para que nosotros desarrollemos nuestra libertad y podamos vivir a plenitud. Entonces, cuando dice que Jesús les dio autoridad, debemos entender eso, como hace unos días que veíamos que le dio autoridad para perdonar pecados. Eso es autoridad, es la capacidad de liberar y dar condiciones para una vida mejor. Bien, Él les dio autoridad
para expulsar espíritus inmundos. Es la primera vez que encontramos esta expresión, espíritus inmundos, en el Evangelio de Mateo. Antes ya habíamos encontrado los espíritus y habíamos encontrado los demonios. En realidad, a ver, como para que nos orientemos un poquito más en síntesis, el espíritu inmundo corresponde a las falsas doctrinas de los falsos maestros y a los falsos oráculos de los falsos profetas. Es decir, el espíritu inmundo corresponde a todo falso mensaje que se propone en nombre de Dios y es mentira. Entonces, esta mentira deforma la manera de pensar de las personas y las vuelve fanáticas. Cuando esas personas pretenden darle culto a Dios, dejándose llevar por ese fanatismo, dizque por fidelidad a la doctrina, por fidelidad a la tradición, no por fidelidad a Dios, entonces las personas derivan su fanatismo a formas violentas. Eso es lo que se llama demonios. Cuando se pretende darle culto a Dios atropellando seres humanos o despreciándolos simplemente. Pues bien, Jesús lo que les da es autoridad para expulsar espíritus inmundos. Esto quiere decir que Jesús los capacita para que ellos puedan vencer las resistencias que oponen los falsos oráculos o las falsas doctrinas que no hacen más que alimentar el fanatismo de la gente. Recordemos lo de ayer, el demonio mudo. Es decir, ese odio hacia los demás que impide la comunicación con los otros, la relación humana con los otros. Aquí va más a la raíz, porque el demonio es producto del espíritu inmundo y les da capacidad para neutralizar eso, para arrancar eso del corazón humano, de forma que con eso dice, curen toda enfermedad y dolencia. Estas dos palabras, enfermedad, se refieren, la primera, a lo que implica la mente, es decir, todo lo que enferma la mentalidad de las personas, las ideologías esas fanáticas de los letrados. Y las dolencias se refiere al debilitamiento de la voluntad de las personas que ya no proceden de acuerdo con el amor de Dios, sino con el impulso de esos fanatismos. La capacidad que Jesús les da a sus discípulos entonces consiste en una comunicación del Espíritu Santo que les da primero a ellos libertad frente a esas ideologías, frente a esas doctrinas. Y luego, como ellos tienen libertad frente a eso, entonces quedan capacitados para abrirle nuevos horizontes a la gente. Estos 12 apóstoles, apóstol quiere decir enviado, estos 12 apóstoles son presentados por parejas. Primero hay 2 parejas de hermanos, lo que nos indica que la misión debe realizarse
primero en comunidad, y no cualquier clase de comunidad. No sería una bien organizada ONG, no, es en comunidades de hermanos. Por eso los primeros que aparecen son hermanos, porque esta debe ser la nota dominante, la fraternidad. Y los va nombrando, les decía, por parejas. Primero nombra Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Y después los va nombrando también por parejas así: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. Y Mateo es el publicano, el que habíamos visto unos días antes. Con esta inclusión de Mateo aparece un hecho novedoso, y es que Jesús integra a los pecadores perdonados en su grupo. El nuevo pueblo de Dios no estará limitado a los que observan la ley de Moisés, sino a los que por la fe se convirtieron a Jesús y han comenzado una vida nueva. No importa que ya no estén en la ley, que ya no estén en la religión judía. Lo que importa es que sean seguidores de Jesús. Después de los 4 primeros aparecen 7. De estos 7, que el único que he conocido es Mateo, que es el pecador perdonado, de estos 7 no se vuelve a hablar en todo el relato del Evangelio, pero ya con Mateo tenemos suficiente para caracterizarlo. Este grupo de 7 es el grupo de todos esos seguidores anónimos de Jesús que han corregido su vida para seguir al Señor. El último de la lista, Judas, el traidor, aparece aquí y luego aparecerá en el relato de la pasión. Así nos encontramos entonces con 4, 7 y 1. Los 4 primeros, que son, digamos así, los 4 llamados inicialmente y que nos muestran que Él los llamó a ser pescadores de hombres. Los 7 siguientes, que es esa cantidad incontable de gente, recordemos el símbolo del número 7, esa cantidad incontable de discípulos, digámoslo así, anónimos, pero auténticos, que sigue al Señor. Y un traidor. A ellos comienza Jesús a darles instrucciones. Hoy vamos a ver una primera parte de las instrucciones y mañana vamos a continuar. Les dice: no vayan por el camino de los paganos, ni entren en las ciudades de Samaria. Aquí hay una restricción. No se van a dirigir a los paganos. Todavía no es el momento de la misión universal. Jesús les ha dado una capacitación, les ha comunicado el Espíritu Santo, pero es necesario que ellos muestren que se van a dejar guiar por el Espíritu Santo. Y por eso les limita el campo de la misión. Ni van a ir a paganos, ni siquiera a los samaritanos, es decir, a los herejes. Van a ir solamente a las ovejas descarriadas de la casa de Israel.
Cuando habla de ovejas descarriadas, nosotros nos hemos hecho a la idea de que la oveja descarriada es esa persona que no quiere entrar en orden y que siempre se muestra rebelde y díscola y hace lo que le da la gana y contesta no. Las ovejas descarriadas se refieren en el Evangelio y en el lenguaje de los profetas a la gente que estaba descuidada por los dirigentes, la que veíamos ayer, que andaban como ovejas sin pastor, que andaban derrengadas y expuestas. A eso se refiere Jesús cuando los envía a las ovejas descarriadas. No es vayan a la gente mala, no, vayan a la gente que sufre, a la gente que está abandonada. Lleguen a ellos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Aquí tenemos otra restricción. Vayan y proclamen que el reinado de Dios está cerca. Jesús había anunciado la cercanía del reinado de Dios e invitado a la enmienda, pero a los discípulos no los envía a predicar la enmienda, simplemente a anunciar el reinado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les comentaba hace unos días, que los discípulos deben ir a mostrar el rostro amable de Dios, deben mostrar el rostro amoroso de Dios. No van a ir a regañar a la gente porque son pecadores, porque andan por caminos extraviados, porque no cumplen las prescripciones de la ley. No van a regañar a nadie. No van a hacerle mala cara a nadie. No van a señalar a nadie. Van a decirle a la gente: Dios te ofrece su amor. Dios está al alcance de la mano. Dios está a tu disposición. De esta forma, con estas limitaciones, en el fondo Jesús lo que quiere es que los discípulos ejerzan la autoridad que Él les comunicó, el don del Espíritu. Y el don del Espíritu se ejerce justamente de forma positiva, liberando a la gente de esa carga tan abrumadora que eran las ideologías excluyentes de los letrados, y animando a la gente con la oferta del amor universal de Dios. Que también nosotros nos sintamos invitados por el Señor a realizar esa misma tarea.